Shalom, shalom, ¿cómo están? Está por comenzar en unos instantes Tisha B'Av. Hoy es 12 de agosto de 2024. Va a comenzar al atardecer, cuando cae el sol, y llega hasta el martes 13 de agosto 2024 a la noche. Tisha B'Av tiene un precedente en el pecado de los exploradores, cuando los 10 exploradores dijeron que la tierra era imposible conquistar por los hebreos. Luego el pueblo, los varones en edad militar se pusieron a llorar y ahí se decidió que iban a permanecer hasta 40 años fuera de la tierra de Israel. Eso se cuenta en la Parashá Shelach Lejá y luego lo repite Moshe la historia con unos detalles más en el Sefer de Barim cuando hace un raconto de algunas de las historias. Pero la gente lo tiene más fijo en su memoria, no por el tema de los exploradores, cuyo pecado se pagó en esos 40 años, y el Tu B'Av de la entrada a Israel fue el día de la reconciliación. Hubo dos reconciliaciones básicas en el Tanaj para el pueblo judío. Una fue Yom Kippur, reconciliación por el pecado del becerro de oro, y el otro es Tu B'Av, reconciliación por el pecado de los Meraglim, de los exploradores. Pero como les decía, en la mente de las personas está historias de la destrucción del primer y segundo templo, y por lo general uno recuerda más las historias del segundo templo, es el más cercano, es el exilio en el cual nosotros permanecemos aún, el que provocó Roma a causa también de nuestras conductas erróneas. Es de notar que ocurrieron otros eventos catastróficos, trágicos en Tisha B'Av, pero ahora nos vamos a centrar en el relato de la destrucción solo del primer templo, la que se encuentra narrada en algunos lugares del Tanaj, por ejemplo, en el segundo libro de Melahim, Reyes, capítulo 25, su último capítulo, y en el libro del profeta Jeremías Irmiau, en su último capítulo 52. Y también Jeremías escribió el famoso libro Eijá, es una Megilá, una de las 5 Megilot, Eijá, que en español se la conoce como Lamentaciones, y toda esa Megilá trata acerca de la destrucción del templo. Por cuestiones didácticas y de tiempo, vamos a leer y apenas explicar, no nos vamos a detener mucho, el capítulo de 2 Reyes 25 y el capítulo 52 de Irmiau. Luego tendremos la oportunidad de seguir profundizando cuando tengamos otros encuentros, pero ahora vamos a dedicarnos a esto. Aconteció pues que en el año noveno de su reinado, en el mes décimo, vino Nebuchadnezzar, el rey de Babel, él y todo su ejército contra Jerusalén, y asentó campamento contra ella, y edificaron torres de observación contra ella alrededor, de modo que la ciudad fue sitiada hasta el año undécimo del rey Tzidkiau. Y al día 9 del mes cuarto, cuando prevalecía ya el hambre en la ciudad en términos que no hubo pan para el pueblo de la tierra, se efectuó una brecha en la ciudad, eso es el 17 de Tamuz. ¿Pero qué dice el día 9? Porque ocurrió la primera brecha el día 9 y se terminó de romper el día 17. Y el 17 de Tamuz también fue la brecha en el segundo templo. Recordemos que estaban haciendo sitio desde Azarabetebet, un ayuno que se sigue haciendo, que es en mediados de enero. Ahí se había comenzado el sitio. El sitio del segundo templo fue en la época de Pesaj. Como sea, hubo sitios rodeaban a la ciudad y no permitían que entraran ni salieran ni personas ni mercaderías. Así que acá dice que en el 17 de Tamuz, 9 de Tamuz, cuando el hambre ya estaba haciendo estragos en el pueblo, pudieron hacer la brecha y entrar, y como recordamos, pasaron 3 semanas de terribles tragedias que el 7 de octubre de 2023 asemeja en parte a aquellas tragedias. Estoy en el verso 4, se efectuó una brecha en la ciudad y todos los hombres de guerra huyeron de noche por la vía de la puerta, entre los dos muros que había cerca del jardín del rey, mientras que los casditas tenían la ciudad cercada en derredor, y se fue el rey camino de la llanura. Empero, el ejército de los casditas y Otas el rey lo alcanzaron en los llanos de Yerejú, habiéndose dispersado de él todo su ejército. Así prendieron al rey y le llevaron al rey de Babel en Riblá y lo reprocharon severamente. Y a los hijos de Tzidkiau los degollaron ante su misma vista. Luego el rey de Babel le sacó los ojos a Tzidkiau y le sujetó con cadenas de cobre y lo llevaron a Babel. Como ven, toda una horrible situación. Aparte de caer la ciudad, huyeron los héroes, huyó el rey también, y los propios hijos del rey fueron masacrados delante de él, del rey Tzidkiau, Sedequías o Sedecías en español, a quien le sacaron los ojos y se lo llevaron cautivo a Babilonia. En el mes quinto, al séptimo del mes, era el año 19 del reinado de Nebuchadnezzar, rey de Babel, Nebuzaradán, capitán de la Guardia Real y siervo del rey de Babel, llegó a Jerusalén.
quinto mes, según la cuenta del Tanaj, es el mes que nosotros conocemos como Av. Recordemos que para el Tanaj los meses, los años comenzaban en el mes de Nisan, no en el mes de Tishrei. Y con este capitán de Usaradán, estamos en el 9, y quemó la casa del Señor y la casa del rey. Recordemos que el palacio del rey y el Beit HaMikdash eran contiguos. También quemó a fuego todas las casas de Jerusalén y todos los palacios. O sea, aparte de matanzas, ejecuciones, violaciones, robos, hubo incendio y una devastación de la ciudad de Jerusalén. Y todo el ejército de los casditas que acompañaban al capitán de la guardia derribaron los muros de Jerusalén alrededor. ¿Dónde estamos? En el 11. Y al resto del pueblo que había quedado en la ciudad y los desertores que se habían pasado al rey de Babel, con lo que quedaba de la gente común, lo llevó en cautiverio Nabuzaradán, rey, capitán de la guardia. Como ven, no solamente fue la destrucción, la matanza, el robo, también se llevaron a los cautivos, es el famoso exilio a Babilonia. Sin embargo, de los más pobres del país, el capitán de la guardia dejó algunos para que fuesen viñadores y labradores, como siempre ocurrió. Nunca quedó vacía de judíos, de israelitas, de gente perteneciente a la noble estirpe de Abraham, Isaac y Jacob y las matriarcas. Nunca quedó sin descendientes de ellos la tierra de Israel. Acá, los más pobres fueron los que quedaron, y obviamente que el país ya había sido conquistado. Y este proceso de devastación, nos cuenta el Tanaj, que no comenzó ahora, no duró unos meses con el sitio, etcétera, sino que ya había comenzado mucho tiempo antes, ya se había deportado a gente de los dignatarios y de los científicos y de los millonarios y de la gente de renombre de la época. Estamos en el 13. Asimismo, las columnas de cobre que había en la casa del Señor y las basas y el mar de cobre que había en la casa del Señor los hicieron pedazos los casditas y llevaron el cobre de ellos a Babel. Se llevaron, como ven, todos los elementos que podían, y cuando eran demasiado grandes los rompían para llevárselos como un botín de guerra hacia Babilonia. Tomaron también las ollas y las paletas y las pavaleaderas y las cucharas y todos los instrumentos de cobre con que se ministraban, y las braseras y las persiones, y lo que era de oro en oro y lo que era de plata en plata, se lo llevó todo el capitán de la guardia. Vieron que por ahora no se menciona los objetos sagrados más importantes. Se está mencionando algunos que eran relevantes en el templo, en el Beit HaMikdash, pero no menciona la menorá, no menciona el Shulchan Alejem, no menciona el Mizbah Haktoret, el altar del incienso hecho de oro y madera, y especialmente no se menciona el Arón Abrit, el arca del pacto, con su tapa con los querubines. ¿Por qué les parece que no está mencionado? Acá las opciones son varias. Una de ellas es que un grupo de Kohanim, al ver que se venía la devastación y el robo, en cámaras ocultas que hay por debajo del lugar del templo, escondieron ahí estos objetos sagrados para que los enemigos no se los llevaran. Y ahí siguen estando hasta el día de hoy. Y uno puede decir, pero ¿cómo puede ser si cientos de años después, cuando Tito destruyó Jerusalén, destruyó el templo, se ve en el arco de Tito en Roma, que construyeron los judíos, que se llevaron la menorá y objetos del templo? Bueno, había una menorá accesoria, en realidad varias accesorias de reemplazo que no eran la menorá que se hizo a manos de Betzalel en el desierto, por orden directa de Dios a través de Moshe. Así que estamos en el 16. En cuanto a las dos columnas, el Unmar y las basas que había hecho Shlomo para la casa del Señor, no hubo medio de pesar el cobre de todos esos enseres. Eran objetos muy grandes, muy pesados, muy valiosos. Eran de cobre, no tenían el valor del oro y la plata, pero también eran valiosos. 18 codos de altura de una columna, y ahí sobre ellas un capitel de cobre, siendo la altura de cada capitel 3 codos. El codo es aproximadamente 50 centímetros. Hay diferentes versiones entre los sabios, pero pongamos que es un codo, son 50 centímetros, así que si medía 18 de altura, hagan ustedes la cuenta, son casi, ¿cuánto? 10 metros, más los tres codos del capitel, la parte de arriba, con una obra de malla y granado sobre el capitel y su alrededor, todo era de cobre, de igual dimensiones tenía la segunda columna, con su obra de malla. El capitán de la guardia tomó a Azrayá, sumo sacerdote, y Esfanió, y segundo sacerdote, y a tres de los guardianes del umbral. Y de la ciudad tomó a cierto
oficial que tenía a su cargo los hombres de guerra y 5 hombres de los consejeros íntimos del rey, los cuales se hallaron en la ciudad, y al cronista del jefe del ejército, el que hacía las levas de las gentes del país, y a 60 hombres del pueblo que fueron hallados en la ciudad. O sea, se llevaron gente con cargos de relevancia que vivían en Jerusalén. A estos pues los tomó Nebuzaradán, capitán de la guardia, y los llevó al rey de Babel en Ribla. Y los hirió el rey de Babel y les dio muerte en Ribla, en la tierra de Hamat. Así Judá fue llevado en cautiverio de su propio suelo. En estas sencillas líneas estamos viendo el fin del primer reino judío, el fin de la primera independencia. Un exilio que comenzó y se continuó durante 70 años. Algunas personas luego continuaron viviendo en Babilonia. De hecho, si siguen viviendo hoy en día, Babilonia es Irak. Hasta hace unos años había judíos iraquíes, así que ¿quién les dice que todavía queda alguno que sea descendiente de aquello? Y estamos en el 22. Más en cuanto al pueblo que se quedó en la tierra de Judá, a quienes había dejado Nebuchadnezzar, rey de Babel, nombró sobre ellos a Gedaliah, hijo de Ahikam, hijo de Shafán. El rey, el emperador Nabucodonosor, dejó un gobernador judío a cargo de los pobres que iban a vivir en la tierra de Israel. Y este gobernador trabajaba a instancias del emperador. Igual tenía una misión de cuidar a su pueblo. Es el mismo Gedaliah que asesinaron un Rosh Hashanah, y por eso se hace el ayuno Tzom Gedalia al día siguiente de terminar Rosh Hashanah. Y cuando todos los capitanes de las tropas oyeron decir, ellos y sus hombres, que el rey de Babel había nombrado gobernador a Gedaliah, se llevaron a él a Mitzpah, Ismael, hijo de Netaniah, Yohanan, hijo de Careach, y Israel, hijo de Tanhumet, el Neotafita, y Sahaniau, hijo de Magajita, ellos y sus hombres. Y Gedaliah les hizo juramento a ellos y a sus hombres, y les dijo, no tengáis temor de ser siervos de los casditas, habitad la tierra y servir al rey de Babel, y os irá bien. Recordemos que antes de la destrucción había básicamente dos partidos políticos, por decirlo de alguna manera. Uno era los que decían, hagamos alianza con Egipto, otros eran los que decían, hagamos alianza con Babilonia. ¿Y por qué? Porque era una época en la cual había que estar en alianza o en coherencia, en concordancia con alguno de los imperios de la época, Babilonia y Egipto. Y Gedaliah les hizo juramento a ellos y a sus hombres y les dijo, no tengáis temor de ser siervos de los casditas. Ya lo leí, ¿no? Sí, 24 fue leído. 25. Pero aconteció que en el mes séptimo vino Ismael, hijo de Netaniah, hijo de Elishamá, de estirpe real, y 10 hombres con él, e hirió a Gedaliah y él murió. Mató asimismo a los yehudeos y a los casditas que estaban con él en Mitzpah. Entonces se levantó todo el pueblo, tanto los chicos como los grandes, con los capitanes del ejército, y se fueron a Egipto porque temían a los casditas. Y aconteció que en el año 37 el cautiverio de Joiajín, rey de Judá, en el mes 12, a los 27 días del mes, Ebli-Merodach, rey de Babel, en el año que entró a reinar, elevó la cabeza de Joiajín, rey de Judá, sacándolo de la cárcel. Vemos cómo, igual estando en Babilonia, los presos podían tener también ciertas consideraciones cuando al rey se le antojaba. Y habló con él cariñosamente, y puso su trono más alto que los tronos de los otros reyes que tenía consigo en Babel, y mudóle su traje de cárcel, y Joiajín comía pan en su presencia, siempre todos los días de su vida. Y en cuanto a su manutención, le fue dada de parte del rey una manutención continua, a razón de un tanto por día, todos los días de su vida, y así concluye el libro de Segunda de Reyes, con la devastación de Israel, con la devastación de Yehudá, y con el vasallaje de este rey Joiajín al rey de Babilonia, cosa que igual no importaba, porque ya estaba un gobernador babilonio gobernando en Israel. Irmiao, el profeta Jeremías, en su último capítulo, el 52, son unos 30 y pico versículos, 34. Y da 21 años era Tzidkiyahu cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. Y el nombre de su madre era Hamutal, hija de Ermiau de Libná, como vimos. Este es el rey de cuando cayó Jerusalén, al que le sacaron los ojos y antes le habían matado los hijos. E hizo lo malo de los ojos de Dios, conforme a todo lo que le había hecho Joiakim. Aquel Joiakim que fue malvado, bueno, este también. Pues para provocar la ira del Señor, esto sucedió en Jerusalén y Judá, hasta que los acabó de arrojarlos de su presencia, y rebelóse Tzidkiyahu contra el rey de Babel. Tzidkiyahu era de los que apostaban por el bando de Egipto. Por eso se atrevió a no doblegarse ante Babel, pretendiendo que Egipto lo iba a defender. Ya vimos que no. Aconteció pues que en el año noveno de su reinado, en el mes décimo, a los 10 del mes, que vino Nebuchadnezzar, rey de Babel,
él y todo su ejército contra Jerusalén y asentaron campamento contra ella y edificaron contra ella atalayas a su alrededor, ya lo explicamos antes, de modo que la ciudad fue sitiada hasta el año 11 del rey Tzidkiau. En el mes cuarto, a los 9 del mes, cuando prevalecía ya el hambre en la ciudad, en términos que no había pan para el pueblo de la tierra, se efectuó una brecha en la ciudad y todos los hombres de la guerra huyeron, saliendo de la ciudad de noche por la vía de la puerta que había entrado entre dos muros, la cual estaba cerca del jardín del rey, mientras los casritas tenían la ciudad cercada alrededor, y se fueron camino del Arabá. Si les suena conocido, es que lo acabamos de leer casi idéntico recién en 2 de Melahim. Empero el ejército de los casditas persiguió al rey y alcanzaron a Tzidkiau en los llanos de Jericó, y todo su ejército se dispersó de junto a él. Estamos en el 9. ¿Se ve ahí? Ahí está, ahí se ve. No, ahí. Y así prendieron al rey y lo llevaron al rey de Babel en Riblá y en la tierra de Hamat, el cual pronunció sentencia contra él. Y el rey de Babel degolló a los hijos de Tzidkiau ante su misma vista y también a todos los príncipes de Judá los degolló en Riblá. Y sacó los ojos a Tzidkiau y les ejecutó con grillo de Babel. Y el rey de Babel le llevó a Babel y le puso en la cárcel, donde quedó hasta el día de su muerte. Y en el mes quinto, a los 10 del mes, que fue el año 19 del rey Nebuchadnezzar, rey de Babel, Nebuzaradán, capitán de la guardia, uno que solía estar en presencia del rey de Babel, vino a Jerusalén. Ven que hay una pequeña diferencia de días entre lo que leímos recién en Melahim y esto, pero todo está centrado alrededor del 9 de Av. Y quemó la casa del Señor y la casa del rey, también quemó a fuego todas las casas de Jerusalén y todos los palacios. Si le parece conocido, lo acabamos de leer. Asimismo, todos los muros de Jerusalén en alrededor de ella los derribó, todo el ejército de casditas que había con el capitán de la guardia. Y algunos de los pobres del pueblo y el resto del pueblo que habían quedado en la tierra, en la ciudad, y los desertores que se habían pasado al rey de Babel, y lo que quedaba de la gente común lo llevó a cautiverio Nebuzaradán, capitán de la guardia. Sin embargo, de los más pobres de la tierra, Nebuzaradán, capitán de la guardia, dejó algunos para que fuesen viñadores y labradores. Asimismo, las columnas de cobre que había en la casa del Señor y las basas y el mar de cobre que había en la casa del Señor los hicieron pedazos los casditas. Y llevaron todo el cobre de ellos a Babel. Asimismo tomaron las calderas y las palas y los pabeladores y los tazones y las cucharas y todos los utensilios de cobre con que se ministraba. Y los tazones y los incenciarios y las tazas y las ollas y el oro de lo que era de oro y la plata de lo que era de plata se lo llevó el capitán de la guardia. En cuanto a las dos columnas del mar y los 12 bueyes de cobre que estaban debajo de las basas, los cuales había hecho Shlomo para la casa de Dios, no hubo medio de pesar el cobre de todos sus enseres. En cuanto a las columnas, 18 codos era la altura y un cordel de 12 codos medía la circunferencia de ella, y el grosor de metal eran de 4 dedos, era hueca. Y había sobre ella un capitel de cobre, siendo y había sobre ella un capitel de cobre, siendo la altura del capitel 5 codos, con una obra de malla y granadas sobre el capitel en su alrededor, todo era de cobre, iguales dimensiones tenía la segunda columna con las granadas. Y había 96 granadas a la vista, siendo todas las granadas 100 sobre la malla alrededor del capitel. Y tomó el capitán de la guardia a Serayá, al sacerdote principal, y a Esfaniá, y el segundo sacerdote, y a los 3 guardianes del umbral. Y de la ciudad tomó a cierto eunuco que estaba sobre los hombres de guerra y 7 hombres de los que veían el rostro del rey, los cuales se hallaban en la ciudad, y el secretario del jefe del ejército, el que hacía las levas de la gente de la tierra, con 60 hombres del pueblo de la tierra que fueron hallados en la ciudad. A estos pues los tomó Nebuzaradán, capitán de la guardia, y los llevó al rey de Babel en Riblá, y los hirió al rey de Babel, y le dio muerte en Riblá, en la tierra de Hamat. Así Judá fue llevado a cautiverio sobre su propio suelo. Este es el pueblo que deportó Nebuchadnezzar en el año séptimo, 3023 Yehudim. En el año 18 Nebuchadnezzar deportó a Jerusalén 832 personas. En el año 23 Nebuchadnezzar, Nebuzaradán, capitán de la guardia, deportó de los Yehudim 745 personas. Eran todas las personas 4600. Como ustedes ven, no había mucha gente. Y aconteció que en el año 37 el cautiverio de Joachim, rey de Judá, en el mes 12, a las 25 del día del mes, Evil-Merodach, rey de Babel, en el año primero de su reinado, indultó a Joachim, rey de Judá, y lo sacó de la cárcel. Y habló con él cariñosamente, y puso su trono más alto que los tronos de los otros reyes que tenía consigo en Babel, y mudóle sus vestidos de cárcel, y comían pan en su presencia, siempre, todos los días de su vida. Y en cuanto a su manutención, le fue dada por parte del rey de Babel una manutención continua, a razón de un tanto por día, hasta el día de su muerte, todos los días de su vida. Y con esto concluye la historia que nos cuenta Irmía, similar a la que leímos en 2 Melahim 25. Hay algunos datos que da uno y no da el otro, pero nos complementa la imagen. Por tanto,
Más allá del pecado de los exploradores, que fue perdonado, el Tu B'Av del último año antes de entrar a la tierra de Israel, vemos cómo los propios problemas dentro del pueblo judío, ya Israel no existía, existía Judea nada más, el país de los judíos, Yehudá. Los propios problemas internos, más la expansión del rey de Babel, llevaron a la destrucción de Jerusalén y la expulsión casi definitiva del pueblo judío de su tierra. No todos, casi todos. Vemos cómo esas continuas fricciones entre bandas dentro del pueblo judío, la falta de unidad, lo vimos el asesinato del gobernador que había puesto el rey de Babel, vimos cómo había dos partidos, todo eso, más otras cosas que no les estoy contando ahora, pero que se cuentan durante el libro de Reyes o el propio libro de Irmiau, con todas las persecuciones que recibió el profeta Jeremías. La falta de unión, las peleas internas, provocaron que hubiera debilidad y que el enemigo se pudiera aprovechar. Esto fue básico en ambos templos. Dicen los sabios que el problema principal en el segundo templo fue el odio gratuito, el odio entre hermanos, pero lo vemos que en el primero también había, solo que los sabios agregan que hacían otros pecados también en el primer templo. Era una época en que los judíos, antes los israelitas y ahora los judíos, tenían mucha tendencia a la idolatría, mucha tendencia al crimen y mucha tendencia a actitudes sexuales que no eran muy positivas, lo cual también debilitaba la moralidad y la fuerza espiritual del pueblo judío. Pero básicamente en aquella época y en esta época lo que sigue predominando es la falta de unión, pelearnos entre nosotros, lo que favorece que los enemigos puedan aprovecharse. Sería muy interesante tener la virtud de aprender de estas cuestiones y poder avanzar en unidad. Seguir con nuestras diferencias, poder dialogar, poder debatir, poder estar en desacuerdo, pero que esos desacuerdos no nos lleven al odio ni a la violencia interna, sino que a consolidarnos, darnos cuenta que las diferencias nos fortalecen en vez de debilitarnos. Ahora les voy a dejar también a los que están en mi clase un link para que puedan ver desde un punto de vista histórico y con mapas y otros datos un video que les puede aportar más información. Así que por aquí lo dejo, que este sea el inicio ya de la época mesiánica, que no tengamos que ayunar este Tisha B'Av de esta semana, de estos días, de mañana, sino que ya haya venido el Mashiach y sea un día de alegría, de redención, de paz, donde no sepamos más de guerras, ni de violencia, ni de desunión. Shalom y bendición para todos.